Por cierto, ahí quería informarles a mis amigos de TikTok sobre todo que estén pendientes, ¿verdad? Porque hoy voy a abrir una nueva cuenta con la cual vamos a comenzar desde cero para los contenidos que normalmente trabajamos, que son contenidos más de opinión, de análisis y de interpretación, y vamos a dejar la cuenta principal por un momento para básicamente noticias e información, ¿sí? La razón, ya me imagino ustedes la suponen, la cuenta está en este momento por la plataforma y bueno, vamos a tener entonces la precaución para evitar el cierre de la misma y vamos a trabajar entonces desde la cuenta. Les voy a estar informando cuál es esa cuenta nueva con la cual vamos a estar trabajando desde hoy con los otros contenidos e igualmente me pueden ver, me pueden seguir por las otras redes sociales, particularmente por mi canal de YouTube, Hablemos Claro, por favor, búsquenme, se lo agradezco mucho, búsquenme por YouTube, Hablemos Claro Venezuela, Hablemos Claro Venezuela, y agradecería mucho que me siguieran, ¿sí? Porque por ahí, que es donde estamos transmitiendo en simultáneo en este momento, vamos a tener mayor frecuencia en estos lives, ¿sí? Entonces, ya saben, la cuenta principal de TikTok la vamos a dejar fundamentalmente para noticias e información por un tiempo mientras se calman las aguas en esta plataforma y nada, pues darle fuerza desde la otra cuenta. ¿Sí? Entonces, bueno, hoy quería conversar con ustedes brevemente, más que conversar, dar mi posición en relación a ese debate que siento que de alguna manera la derecha quiere intentar posicionar, que es ese debate de lo que está pasando a lo interno de las fuerzas revolucionarias, ¿no? Y ahí, bueno, eh, quisiera decir varias cositas por acá. ¿Qué opinas no puedo decir esa palabra, sobre la visita a Chile? Entiendo que, si no me equivoco, hoy está tomando o va a tomar posesión el ultraderechista Antonio Kast y bueno, obviamente ellos son afines políticamente y es lo más lógico que ella vaya para allá o que se abrace con Milei o que se abrace con Noboa. Al final juegan para el mismo equipo, ¿no? Al final tienen la misma jefatura, entonces eso no debe de extrañarnos. Lo que sí pudiera darnos un poco de tristeza es que, bueno, pareciera que el pueblo chileno no aprendió, ¿no? Después de tener esa oprobiosa, esa terrible dictadura de Pinochet, pero bueno, cada pueblo decide su destino. Entonces, bueno, vamos, insisto, a meternos en el tema que quería que un poco tocáramos hoy, que es el tema de la autocrítica. Creo que este es un momento muy pertinente para insisto, muy pertinente para esa autocrítica necesaria, para esa autocrítica necesaria y crítica constructiva. Creo que es un momento muy pertinente después de los nefastos y lamentables hechos del pasado 3 de enero y partiendo de una premisa base que es el hecho yo anoté acá varios punticos, ¿no? Uno, toda revolución es sinónimo de cambio constante, cambio permanente, y básicamente por tres razones, las cuales la vamos a tocar más adelante. Uno, toda revolución se enfrenta contra una dinámica social que es muy compleja. La dinámica tiene sus particularidades de acuerdo a el contexto de cada Estado-nación. Dos, te enfrentas a poderes constituidos, es decir, hay poderes fácticos ya establecidos en esa sociedad. Y tres, somos seres humanos, por lo tanto, en la toma de decisiones nosotros no somos perfectos. Entonces, eso de alguna manera sustenta el principio de que toda revolución es cambio constante. Ahora, yo quisiera comenzar, ¿verdad? Un poco desde lo particular para luego ir a lo estructural.
No voy a personalizar, no me gusta personalizar en estos debates, respeto a quienes lo hacen, pero no me gusta personalizar, porque insisto, siento que los aportes que uno puede dar están más allá de lo personal y tratan de apoyar en la medida de lo posible desde nuestra modesta colaboración a la toma de decisiones internas en nuestro proyecto político que tiene que ver, insisto, con lo estructural. Entonces, ahí uno, lo primero que tenemos que tener claro, la derecha efectivamente, la derecha está haciendo su trabajo. Yo no puedo criticarla. Yo no puedo criticar a quien desde su perspectiva, desde sus intereses, obviamente desde su cosmovisión, hace su trabajo. Y su trabajo es el mismo que vienen haciendo desde hace 26, 27 años, que es intentar dividir a las fuerzas revolucionarias, al chavismo. Eso lo han hecho en innumerables ocasiones, desde la intriga, desde la cizaña. Insisto, no puedo cuestionar a la derecha porque haga esto. Ellos están haciendo su trabajo y en este momento no es nada distinto, no es nada particular y eso debemos tenerlo claro. Ahora, ¿quiénes son los que en este momento están haciendo la crítica? Y cuando digo quiénes, no me refiero a personas, me refiero a perspectiva. Son los mismos que en su momento no aceptaron a Chávez. Y en su momento era esa izquierda de los 60, 70, 80, que no aceptó el liderazgo de Chávez y que en su momento hizo poderosas, fuertes críticas al liderazgo del comandante Chávez. Y de alguna manera detrás de ese rechazo, de esa no aceptación, habían elementos poco racionales, me atrevería a decir, y elementos que tenían que ver más con lo emocional que con otro tema. Es decir, era un poco aquello de esa responsabilidad nos tocaba a nosotros como una guerrilla que acumuló fuerza, que hizo sacrificio, que puso sangre, y tú dices, bueno, eso nos tocaba a nosotros y no a ti. Cito, eso, que es un argumento muy emocional, muy débil racionalmente, era lo que desde mi perspectiva estaba presente en esa crítica que esa izquierda hizo en su momento al comandante Chávez. Igualmente pasó cuando se hizo la crítica al presidente Nicolás Maduro. No podemos tener memoria corta. En el 2013, esa izquierda, no se me olvida, cuestionaba mucho, criticaba mucho al presidente Nicolás Maduro e incluso en algún momento, producto de esa necesaria cohabitación o colaboración o alianza circunstancial que se tuvo que establecer con el sector privado para atender una demanda interna, una economía muy golpeada, anaqueles vacío. Esa alianza circunstancial fue muy, pero muy criticada en su momento por esa izquierda que lo llamó, bueno, de traidor hasta cualquier epíteto. Entonces, así como cuestionaron a Chávez en su momento, cuestionaron al presidente Nicolás Maduro, igualmente hay una izquierda que está cuestionando ahora a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y va a criticar o va a cuestionar al que venga en su momento, porque su característica principal es la izquierda. Ahora, es la crítica por la crítica, ¿sí? Ahora, ahí hay un tema que es importante y tenemos que preguntarnos cuánto representa ese sector que pudiera estar haciendo o que puede estar haciendo esa crítica en este momento. Yo estoy seguro que representa menos, pero muchísimo menos del 1% de la población, porque es un sector que de alguna manera se aisló y su cosmovisión o su mundo se restringe estrictamente al tema político, partidista, ideológico. O sea, no conocen otra cosa que no sea eso, por lo tanto, su realidad es hacer la crítica por la crítica desde esa cosmovisión que representa, insisto, una ínfima parte de la realidad nacional. Entonces, afortunadamente, la inmensa mayoría, yo conversaba en estos días poco para tratar de mostrar esto desde el ejemplo en primera persona. Disculpe, pero bueno.
para tratar de hablar esto desde la primera persona. Yo lo conversaba con algunos compañeros en un momento porque a uno le pasó. Uno en algún momento fue una persona, bueno, que se encerró en el tema de la lectura y de esa izquierda dura, y cuando compartía con amigos, con amigas, con las compañeras de vida de uno de ese momento, no hacía más que no solo hablar de política, sino hablar de política desde la crítica constante. Y al final uno no se da cuenta que se termina aislando. Y entonces en un grupo donde están compartiendo un viernes, un sábado X, donde están compartiendo varios, después me decían, Jesús, tú no puedes hablar de otra cosa que no sea de política, pero aparte de hablar de política, hablar de esa crítica quejona constante. Eso me lo hicieron saber varios compañeros en su momento, y eso te lleva a la reflexión, a entender que quizás estás o quizás no estás cometiendo errores en esa forma de relacionarte con la sociedad, con el mundo, con el otro, y tienes que hacer ajustes. Los ajustes en ese caso son necesarios. Y cuando comento esto es porque siento que parte de esa izquierda que lo ha criticado siempre todo y que lo critique y que lo va a seguir criticando, pareciera que no tiene esa capacidad de entender que al final se convirtió en un pequeñísimo, un ínfimo gueto, en una sociedad que mira hacia otro lado, que tiene otros intereses, que tiene otras prioridades, que tiene otra cosmovisión, y ella se quedó simplemente, insisto, en ese pequeño nicho donde solo ellos se ven el ombligo. Entonces hay que tener claridad de quiénes están haciendo eso y por qué hacen esas críticas. Ahora, como les decía, a mí lo que me tranquiliza es que la inmensa mayoría del pueblo venezolano, insisto, la inmensa mayoría del pueblo venezolano hoy está en sintonía, está de acuerdo, aprueba lo que se está haciendo, lo que la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, está haciendo en este momento tan complejo. Pero ese apoyo incluso se va a incrementar muchísimo más una vez que nuestra presidenta encargada tome la decisión, que esperemos que sea pronto, del incremento del poder adquisitivo del pueblo trabajador. Y no es por un tema estrictamente material, sino es que, insisto, las prioridades de esa inmensa mayoría están por un canal, están por una ruta, y las prioridades, la cosmovisión de esos críticos está por otro lado, casi que de manera antagónica a los intereses y a las prioridades de la inmensa mayoría de los venezolanos. Y las prioridades de la inmensa mayoría de los venezolanos en este momento están alineadas en la recuperación del poder adquisitivo del pueblo trabajador. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es un pueblo que ha sido extremadamente golpeado en los últimos años, y es absolutamente válido y justo que ese pueblo pida una bocanada de oxígeno, que pida un momento de recuperación para pasar de ese estado de resistencia y de sobrevivencia a un estado de dignificación, de poder llevar una vida con aquellos elementos que todos queremos, que no solo son el consumo de aquellos bienes de primera necesidad, sino también otros como la recreación, compartir un buen momento con algunos compañeros, con la familia, y obviamente para eso se nos vetó de alguna manera a través de las sanciones, del bloqueo, del estrangulamiento económico que sufrimos, y obviamente ese pueblo tiene toda la razón y es absolutamente justo cuando dice que en este momento mi prioridad es la recuperación del poder adquisitivo. Esa prioridad de esa inmensa mayoría de ese pueblo venezolano, insisto, va por un lado, y la de los críticos va por otro lado absoluta. Por eso es que yo, sinceramente, y no, esto no significa un irrespeto para ellos, pero por eso es que me resulta a veces muy poco importante lo que ellos digan. Lo que me importa es lo que la mayoría del pueblo venezolano diga, y la mayoría de ese pueblo venezolano hoy está en sintonía y apoyando absolutamente, como lo estoy haciendo yo, lo que está haciendo nuestra presidenta, la doctora Delcy Rodríguez. Ahora, y en serio, antes de pasar al tema un poco más estructural, cuando yo les comenté esta experiencia en primera persona, lo hago de verdad de la manera más autocrítica y como un mensaje que llegue a esos compañeros que quizás
me están viendo en este momento y se puedan sentir identificados con ese comentario, porque tú dices, eso pareciera que era muy de esa izquierda. Yo fui formado desde la universidad, de esos cánones, de ese marxismo duro, de esa izquierda dura, y tú te das cuenta después, insisto, que allá hay algunas cosas que revisar y que son unos principios, unos valores, una forma de relacionarte con el mundo que quizás no es la más correcta y que desde ella terminas aislándote, terminas convirtiéndote en una persona prepotente, ególatra, megalómano, y tú dices, yo creo que esas cosas hay que revisarlas y eso le pasa mucho a esa izquierda, insisto, que lo critica todo, que nada sirve, que pareciera que los únicos llamados a asumir la dirección del proyecto político son ellos. Sin embargo, cuando tú lo ves en su realidad personal, son personas que o son solitarias o son personas que gozan lamentablemente del rechazo de la inmensa mayoría de sus círculos cercanos. Entonces, comento eso, cito, porque eso me pasó a mí, por eso que hablo en primera persona. En un momento tuve la fortuna de hacer los correctivos necesarios y creo que los resultados rindieron fruto. Cosas odiosas como decir en una reunión, ¿vale? Compartiendo, tomándonos una cerveza entre amigos, entre compañeros, y decir, mira, aquí no podemos hablar de algo importante y no de banalidades como las que ustedes están hablando, cosas odiosas que caen muy mal, o pretender dar clases de filosofía, de política, de algunos autores que los tenías muy frescos en ese momento y hacerle ver que el otro no sabe, que el otro es bruto, que el otro es torpe, que el otro es tarado. Siento que esas cosas siguen presentes en esos sectores de esa izquierda y el llamado simplemente es a la reflexión, ¿sí? Tratar de desmeritar lo que está haciendo en este momento el trabajo de nuestra presidenta encargada de ese alto mando político que incluye al mismo presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, al mismo Diosdado Cabello. Me parece lamentable, para no ponerle un calificativo, pero me parece muy lamentable, y lo que los llamaría sería a la reflexión. Aquí, antes de pasar al otro, a los puntos mucho más estructurales, aquí me dice Mariel, Dios es socialista porque crees que ustedes no pegan una. Ya, Dios es socialista, es una afirmación grandilocuente que obviamente desde mi perspectiva también lo creo, pero es desde mi perspectiva, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Otros comentarios. Ah, por acá, ya, leo nada más lo que considero interesante, ¿verdad? Las personas que se ponen desde la emocionalidad, de verdad que no tiene sentido leerlo. Aquí me dice Silvia Hernández, hermano, no es la derecha, son las acciones y los hechos. Soy crítica, más no vende patria. Si son tan racionales, ¿por qué caminan con leyes que benefician grandemente a los gringos? Voy a tomar este comentario, Silvia, sobre todo para hablar, por ejemplo, del tema, antes de entrar acá, insisto, quiero agotar esto, pero para darme, por ejemplo, yo estoy 100% de acuerdo con la reforma de la ley de hidrocarburos, porque las leyes, siempre he dicho, las leyes son una consecuencia de lo social y lo político, y si tengo que jerarquizarlo, primero está lo social, luego está lo político como consecuencias y después está lo legal. ¿Por qué? Porque la dinámica social es la que determina la dinámica política y la dinámica política es la que determina la dinámica legal. Cuando te comento esto, estamos en un momento extraordinariamente excepcional y ese momento te lleva a hacer ajustes. Ahora, más allá de ese momento, yo sí creo, yo cuando debatí en estos días con un compañero que maneja el sector de energía, y yo le decía a él, me parece muy lógico
que la relación con quienes tienen el capital, con quienes pueden invertir históricamente, no lo hablo desde este momento, estoy hablando cómo manejaría yo esa relación con quienes manejan ese gran capital y que invertirían en Venezuela. Efectivamente, tú tienes que establecer relaciones ganar-ganar. Sí, tú eres propietario del recurso, pero el otro es propietario del capital y tú sin capital no haces nada. Igualmente el otro sin ese recurso no hace nada. Entonces tú tienes que establecer relaciones ganar-ganar donde el propietario del capital gane y donde la república gane. Y tú dices, en ese punto de equilibrio, tú tienes que buscar legislaciones que precisamente entonces honren esa relación de equilibrio. Esa relación de equilibrio pasa, cito, por contratos que concreten esa relación, contratos que particularicen cada realidad productiva. Es decir, no es lo mismo un pozo o un campo petrolero que esté en cero a un campo petrolero que esté en plena producción. Para tú ponerlo en plena producción necesitas hacer una inversión previa que normalmente son enormes antes de que él entre en producción. Por lo tanto, las relaciones contractuales en ese caso tienen que ser distintas a las relaciones contractuales cuando ya tú tienes un campo o un pozo en plena producción. Tú tienes que adaptar, por ejemplo, cuando los precios del petróleo lleguen, como están llegando hoy, a más de $100, tú tienes que adaptar las relaciones contractuales para ese momento, que tienen que ser unas relaciones contractuales distintas a unas relaciones contractuales cuando tengamos un barril de petróleo a 25, 30 o $35, porque son realidades distintas. Entonces tenemos que tener una legislación lo suficientemente flexible, garantizando que ese recurso es nuestro, la propiedad de ese recurso, y que eso está garantizado en nuestra Constitución, ¿verdad? Tiene que establecer relaciones donde gane en cada circunstancia, gane el propietario del capital y gane la república, gane en ambas partes. Yo siento que hacia allá gira eso. Cuando tú estableces una regalía fija de 30%, no, o sea, esa concepción no está alineada con lo que yo estoy planteando, porque es una concepción lineal que no maneja las particularidades de cada momento. Y obviamente ahí se privilegia los recursos, o casi que se privilegia únicamente, unidireccionalmente, los intereses de Venezuela. Y tú dices, si caemos entonces en esa concepción, el propietario del capital dice sencillamente, bueno, a mí no me interesa esa relación y me retiro hacia otras realidades que también disponen del recurso petrolero y que tienen mejores condiciones. Entonces, en esto, señores, siento que hay que dejar el fanatismo y hay que verlo de manera racional. Ahora, ¿qué se hace con esos recursos? Que para mí ahí sí radica el gran debate. ¿Qué se hace con los recursos? ¿Cómo se administran los recursos provenientes de esa actividad petrolera? Para mí es ahí el gran tema. Y autocríticamente, ya que estamos en este, o que hoy quiero tratar en este punto y dar mi posición, ya en ese punto nosotros tenemos que reconocer, hermano, que hemos tenido fallas importantes. No es mentira lo de los 6, 7 presidentes de PDVSA, 5, 6 presidentes de PDVSA que están presos. Eso no es mentira y eso no es culpa del imperialismo. Esos son errores que hemos cometido, errores endógenos por no saber tomar la decisión en relación a quién va a asumir esa responsabilidad. Entonces, en ese punto es donde yo sí centro la mayor fuerza argumentativa de cómo, quién, de qué manera se va a administrar esos recursos, porque al final el pueblo de a pie lo que quiere saber es que esos recursos que se están generando de la industria petrolera, desde la industria minera, desde cualquier industria relacionada a la explotación de nuestros recursos, se traduzcan en su realidad concreta. Es decir, se traduzcan en su poder adquisitivo, en su calidad de vida, se traduzcan en un sistema de salud digno, funcional, que se traduzca en un sistema educativo digno, funcional. Eso es lo que le interesa al final al pueblo y eso es lo que se supone que nosotros tenemos que garantizar. Más allá del debate sobre las reformas de las leyes que se están haciendo, que yo las considero, repito, que son necesarias, hay temas que son internos
nuestro, y cuando digo internos no es como país, digo internos como proyecto político que tenemos que revisar porque, hermano, no lo estábamos haciendo bien. Y cuando digo que no lo estábamos haciendo bien, me refiero en este caso particular, por ejemplo, de la legislación que rige el tema petrolero. Yo siento que esa reforma era absolutamente pertinente, así como la reforma que hay que hacer del tema minero, porque tenemos un superpotencial. Los gringos hablaron del tema minero, que nuestro potencial ronda los 500.000 millones de dólares nada más en materia minera. Si ellos dicen eso, yo estoy seguro que es mucho más. Pero para hacer realidad, para concretar ese potencial, se necesita inversión. Nosotros no tenemos para invertir. Entonces, al igual que en el sector petrolero, tú tienes que buscar relaciones de equilibrio donde gane quien va a poner la plata y donde gane la República. Y cuando digo gane la República, es que gane el ciudadano de a pie y no que gane un funcionario corrupto, sinvergüenza, tramposo, sino que gane el ciudadano de a pie, que gane el pueblo venezolano. Y es ahí donde nosotros creo que tenemos que centrar el debate y es donde yo estoy seguro que nuestra presidenta encargada está centrando su atención. Por eso es que yo decía en algún momento que la perspectiva para este año son muy positivas, porque si encaminamos el quehacer económico como lo estamos encaminando en este momento de esas alianzas estratégicas, yo estoy seguro que ese pueblo va a ver concretado en su realidad inmediata una mejora sustantiva de sus condiciones de vida. Y eso no significa que vamos a regalar el petróleo, que vamos a regalar soberanía, que vamos a regalar independencia. No, eso no significa nada de eso. Insisto, creo que esas son conclusiones propias de una, y sí, lo digo, de una izquierda que no termina de entender, como la película esta de Goodbye Lenin, no termina de entender que la realidad ha cambiado, que la realidad cambia y que nosotros tenemos que hacer unos ajustes de acuerdo a esos cambios de la realidad y una izquierda que parece que se regocija, que se ve muy satisfecha desde la crítica y desde la crítica, una crítica que muchas veces es innecesaria e impertinente, pero parece que a ellos les da mucha satisfacción hacer la crítica. Entonces, disculpen que me extendí un poco en ese punto, pero gracias Silvia por el comentario. Ajá, vamos a tener que después leer los comentarios, porque primero quería agotar algunos puntos, ¿no? Saludos amigos, por acá la estrella más cercana de tu planeta, ajá, Alfa Centauri, próxima Alfa Centauri, viva la patria, hermano. Ese estrato de la derecha extrema representa un pequeño porcentaje. Yo diría que ese estrato de la derecha y de esa izquierda también representan un ínfimo segmento de nuestro pueblo, pero tienen las mayores recursos. Venta o el regalo de nuestros recursos. Ajá, Silvia, ya te comenté. Tú. Bueno, ajá, seguimos entonces acá. Espectadores, compartido. Walter dice, no, claro que no son negociaciones. Me imagino que hay un comentario previo, crítica, que dice aquí, que el ser venezolano, aquí me imagino hay unos comentarios previos y estoy leyendo nada más la continuación. Bueno, igualmente gracias por los compañeros que están ahí y que están comentando, ¿sí? Ahora, como les decía hace un momento, el tema de, ya entrando un poco en el plano estructural, hermanos, toda revolución, insisto, toda revolución vista de manera dialéctica es un cambio constante, no es una transformación lineal. Y eso, como les decía, por tres razones fundamentales. Por un lado, te enfrentas a una realidad que es dinámica en muchos casos en extremos. Por otro lado, te enfrentas a unos poderes fácticos, a unos poderes existentes constituidos en esa realidad. Por lo tanto, ellos también juegan, ellos no es que son muchos, y por otro lado, nosotros como seres humanos tenemos falencias, tenemos debilidades, y esas debilidades se expresan en una no perfección en la toma de decisiones. Esos tres elementos, de alguna manera, sustentan esa premisa
que muchos han repetido a través de la historia, en que toda revolución es sinónimo de cambio permanente. Es decir, la constante es el cambio. Cuando entendemos eso, entonces tenemos que entender que esta revolución ha tenido tres momentos, aparte de lo constante, ha tenido tres picos donde los cambios han sido casi que una obligación. Momento pico uno, cuando perdimos, cuando nos asesinaron a nuestro presidente Hugo Chávez. Eso fue un enorme desafío para el proyecto político. Momento pico número 2, cuando nos secuestran a nuestro presidente Nicolás Maduro, que lo tenemos muy, muy fresco. Eso significó un enorme desafío, o está significando un enorme desafío de reajuste, de cambios para mantener a flote nuestro proyecto político. Son esos dos momentos picos en la necesidad del cambio que nosotros necesitamos. Cuando nosotros entendemos esto, entonces no podemos de manera errónea pretender que lo mismo que se hacía, ¿verdad?, en 1998, 1999, 2000, con nuestro comandante Chávez, se haga 2012, 2013, 2014, con la pérdida de nuestro comandante, y que se haga hoy 2025, 2026. Pretender que eso sea así no es correcto para no calificarlo, ¿sí? Es entender entonces que nuestra realidad es lineal, por lo tanto yo tengo que abordarla política, económica, social, culturalmente, de la misma manera que lo hacía hace 10 años, de la misma manera que lo hacía hace 20 años, de la misma manera que lo hacía hace 26 años. Hermano, eso es un error. Insisto, la dinámica social, política, cultural, económica cambia, y con ella nosotros tenemos que hacer los ajustes, siempre manteniendo un horizonte estratégico. Ese horizonte estratégico, que es el que guía nuestra acción táctica, efectivamente incluso tiene que estar en permanente revisión, porque el mismo puede ponerse en peligro si no se toman los ajustes necesarios cuando tienen que tomarse. Entonces, entender, insisto, que la realidad es lineal, que no es dinámica, y por lo tanto que mi quehacer sustantivo tiene que ser lineal y no dinámico, es un error de consecuencias catastróficas, ¿sí? Eso es una de los primeros puntos que tenemos que tener claro. Dos, el tema de los errores que hemos cometido. Yo siento que no es ningún pecado, ¿vale? No es ningún pecado nosotros reconocer que, mira, sí, porque, insisto, somos humanos, insisto, los tres puntos que ya mencioné que inducen, determinan que toda revolución sea cambio, y que toda realidad social sea dinámica. Nosotros hemos cometido errores, e incluso no estamos exentos a, en el futuro, cometer errores. Somos seres humanos cualquiera. Eso no es exclusivo ni de la izquierda, ni de la derecha, de ninguna corriente político-ideológica. Eso es de la condición humana. Somos humanos, cometemos errores. Ahora, dentro de esos errores, por ejemplo, voy a mencionar uno que siempre toco con los compañeros con los que converso. Y para mí lo cometió ese ser que admiro, que bueno, pues respeto muchísimo, que es el comandante Hugo Chávez, que es el tema, lo he dicho siempre, de los famosos cupos estos de Caribe, cupo viajero, cupo electrónico, cupo remesas. Tú dices el tema de tener una economía subsidiada, cuando tienes a los trabajadores con los mejores salarios, los mejores beneficios de América Latina. Tú dices, no tiene mucho sentido que, si tú le estás dando a los trabajadores, al pueblo, los mejores ingresos de la región, tú tengas una economía subsidiada. Cuando digo una economía subsidiada es no solo en términos de servicios públicos, es prácticamente una gasolina gratuita, luz, teléfono, todo prácticamente gratuito, el nivel de subsidio en los alimentos enorme, e incluso en algunos productos que no son de primera necesidad había un nivel de subsidio enorme.
Entonces tú dices, yo siento que esos son errores que se cometieron desde la nobleza, desde el super corazón que tenía nuestro comandante, que veía a un pueblo que tenía una enorme deuda social y que buscaba de alguna manera sanar esa enorme herida que tenía ese pueblo. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de eso? Porque no es solo el tema de la corrupción Cadivi empresas, también el tema Cadivi corrupción ciudadano de a pie. Hermano, aquí hubo un gentío, insisto, ciudadanos de a pie que demostraron ahí que son unos corruptos, que rasparon cupo, que se aprovecharon bueno, al máximo posible de esos programas sociales que tenían otra función, y lo que demostraron es que no perdieron un segundo para medrar nuevamente del Estado. Entonces, esa es una realidad. ¿Qué pasó ahí? Obviamente no es culpa de Chávez que tú seas un corrupto. Eso no es culpa de Chávez. Chávez cuando te da esa oportunidad de que tú viajes por el mundo es con un objetivo, no es el de robar. Lamentablemente, la inmensa mayoría de quienes usaron eso, lo que hicieron fue eso, robar. Pero son parte, insisto, quizás de esos errores que se cometieron por estar comenzando, por estar en una fase germinal en la que incluso creo que estamos entendiendo que los proyectos políticos, los procesos políticos son procesos de larga data. Quizás eso pudiera explicar algunos de esos errores, pero el cometer ese error no es un pecado. El cometer errores, siempre he dicho, no es un pecado, es propio de la condición humana. Ahora, lo que sí es un pecado y lo que sí nos tiene perdón es que yo no sepa o no tenga la capacidad de reconocer cuando se cometen esos errores, la capacidad de reconocer esos errores y mucho peor la capacidad de enmienda o de corrección para enrumbar el hilo del proyecto político. Ahí sí considero que hay un pecado imperdonable, ¿sí? Pero en el cometer el error no. Ahora, yo lo que creo y lo que siento es que en este momento, si algo está demostrando nuestra presidenta encargada en un momento tan difícil, es la capacidad de reconocer y de hacer los ajustes, los cambios necesarios para, insisto, el salvaguarda de nuestro proyecto político en un momento tan complejo, en un momento de tantas dificultades. Entonces, eso hay que tenerlo presente ahí. El otro punto, cuatro debilidades, fallas estructurales que han estado ahí y que yo no sé hasta qué punto van a seguir estando y que no son exclusivas del chavismo, por llamarlo así. Uno, la corrupción. Dos, un sistema político judicial, hermano, que para mí, y quizás exagero, pero que para mí tiene metástasis. Tres, el sectarismo con el cual en algunas ocasiones hemos actuado. Y cuatro, que algunos pueden decir, bueno, ese no tendría tanta importancia. Para mí tiene importancia la presencia de lo que yo llamo algunas ovejas negras dentro de nuestro proyecto político, que siento que nos hacen mucho daño, que siento que en el imaginario colectivo nacional son vistas como un cáncer prácticamente no solo para el proyecto político, sino para nuestro país. En cuanto a la corrupción, obviamente la corrupción tiene una aplicación estructural desde comprender que somos una economía rentista a partir de que el Estado controla la administración de esa renta, quien asuma el control quien asuma el control del Estado, entonces termina asumiendo el control de esos recursos. Por lo tanto, eso pareciera que hace muy tentador dentro de quienes administran ese recurso caer en el tema de la corrupción. Es decir, hay unas causas estructurales ahí e históricas que pueden explicar la corrupción. No por casualidad, el profesor Arturo Uslar Pietri dice que mencionó ese periodo de aproximadamente 22 años, si no me equivoco, donde él dice que, bueno, que en esa Cuarta República se consumieron 18 planes Marshall, cuando la Europa de la posguerra se reconstruyó con un solo plan Marshall. Nosotros tuvimos ese periodo 18 y al final no se sabe dónde estaba la plata.
es decir, se la robaron. Entonces el tema de la corrupción es un cáncer, es un enorme desafío que nosotros tenemos. El presidente Nicolás Maduro le dio hasta con el tobo, ahí están los hechos, la cantidad de funcionarios presos. Estoy seguro que nuestra presidenta encargada va a seguir con esa lucha y lo que pediría es que lo haga incluso con muchísima más fuerza. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Si es imposible erradicar en términos absolutos la corrupción, tú dices, tenemos que minimizarla, bueno, pues a su mínimo nivel posible, porque el tema de la corrupción nos ha hecho como sociedad muchísimo daño, nos hace muchísimo daño y nos va a seguir haciendo muchísimo daño. Por eso he dicho que para mí la principal preocupación, más allá del tema legal, sobre estas cosas que se están haciendo, es cómo administramos que esa administración sea transparente y que esa administración de esos recursos que van a ingresar, esos importantes recursos que van a ingresar nuevamente a la República, se traduzcan en el bienestar del colectivo, del pueblo, de ese ciudadano de a pie y no de un pequeño grupo. He ahí lo más importante y eso creo que tiene que ver directamente con el tema de la corrupción y la lucha que tenemos que seguir dando contra la corrupción. El otro tema que decía el sistema de justicia. Yo he sido muy crítico con siempre, aunque sé que con estas cosas hay que tener cuidado, pero siempre he sido, mire hermano, nosotros como sociedad, y digo, como sociedad, no podemos salir adelante con un sistema de justicia como el que tenemos. Y cuando te digo porque el sistema de justicia al final es quien se encarga de administrar ese gran contrato social, por decirlo de alguna manera, fundamentado en un marco legal, en leyes, en códigos, etcétera, que permiten de alguna manera ese relacionamiento social entre nosotros. Si quien se encarga de administrar eso tiene metástasis, entonces difícilmente, si esa institución, por llamarlo, ese enorme poder, carece de probidad, carece de autoridad moral, entonces creo que está en peligro la construcción de un relacionamiento social, de un contrato social que verdaderamente esté sustentado en una moralidad, ¿verdad? Bolivariana, republicana. Creo que si no cambiamos, insisto, si no logramos transformar eso, el comandante Chávez hizo un esfuerzo extraordinario, pero debo decir que no pudo. El presidente Nicolás Maduro siguió, hizo un esfuerzo gigantesco. Lamentablemente pasó lo que pasó, su secuestro. Lo concreto es que ese sistema judicial, al menos después de 26 años, sigue. Hay una revolución judicial en marcha, insisto, que es una prueba, es una muestra de darle duro a ese sistema corrupto. Sin embargo, lamentablemente, después de tanto tiempo, tenemos que decir que seguimos teniendo un sistema judicial profundamente corrupto donde todo se paga. Yo sacaba un video en estos días con el constituyente Esteban Aruelo y él decía algo desde primera persona porque él como abogado conoce, como él mismo decía, el monstruo desde dentro. Y tú dices, en ese sistema se paga por todo, se paga incluso hasta para que te devuelvan la cédula. Los llamados órganos auxiliares, es decir, los cuerpos policiales, CICPC, fiscalía, alguaciles, tribunales, todo tiene un baremo, todo tiene una tarifa, por todo hay que pagar. Y obviamente el que tiene para pagar sale sin ningún problema y al final el que termina quedando preso, el que termina pagando cana, como se dice coloquialmente, es el pobre. Por eso es que la presidenta incluso hablaba en estos días de que hay que acabar con la criminalización de la pobreza. Creo que eso es un elemento fundamental que tenemos presente, que tenemos, insisto, como deuda en el corto plazo. El otro tema es el tema del sectarismo, pero antes de hablar del tema del sectarismo, se está acabando la batería del teléfono. Me dan 2 minuticos, sí, 2 minuticos y ya regresamos para
Ajá, ya estamos acá de regreso, ¿sí? A ver, discúlpenme ahí, pero bueno, ¿sabes cómo son? Y la batería de este teléfono últimamente se está descargando mucho. O sea, se está descargando muy rápido. Ajá, quedamos pendientes con el tema dentro de esa autocrítica necesaria, el tema del sectarismo. Y tú dices, sí, vale. Yo creo que, insisto, no es un pecado reconocer que nosotros, como chavistas, como revolucionarios, en muchos casos hemos terminado creyendo que nosotros somos los únicos que existimos y por lo tanto nuestra acción solo tiene que estar dirigida y solo tiene que incluir a nosotros. O sea, nosotros hablándonos a nosotros, nosotros trabajando para nosotros, sin entender que hay otra Venezuela, que hay otros colores aparte del rojo y que eso nos agrupa, ¿verdad? En un gran concepto llamado Venezuela, llamado patria, llamado venezolanidad. Entonces, yo siento que eso también debemos trabajarlo, debemos entender, por eso el presidente Nicolás Maduro decía sabiamente en un momento, debemos construir una nueva mayoría. Yo estoy seguro que el presidente Nicolás Maduro cuando decía eso se refería a que tenemos que dejar de vernos el ombligo y tenemos que dejar de ver que Venezuela es solo el chavismo. Venezuela es multicolor, es otro y nosotros entonces en ese sentido debemos en nuestra acción cotidiana como ciudadano, como militante también, como ciudadano con responsabilidades de gobierno también tenemos que entonces entender que nosotros tenemos que reconocer, valorar e incluir al otro distinto a nosotros y no excluirlo, no condenarlo. Entonces, más allá de los sectores extremistas, insisto, porque al final esos sectores extremistas representan una ínfima parte del pueblo venezolano. Entonces, yo siento que es necesario que en ese quehacer político, quehacer de gobierno, quehacer ciudadano nuestro, terminemos con esas conductas, esos comportamientos, esas actitudes sectarias y entendamos que aquí obviamente tenemos que construir una gran mayoría porque al final la revolución, el proyecto político nuestro es un proyecto para Venezuela, para todos y para todas y no para quienes tienen un color específico, un carnet específico, una línea ideológica específica. Insisto, yo siento que eso hay que revisarlo, hay que trabajarlo. Y el cuarto punto era lo que yo llamo las ovejas negras. Wow, para tratar de explicarlo de manera coloquial, esa persona que cuando uno conversa con un opositor o con un niní o con un chavista autocrítico dice, mira, vale, no es posible que Pedro Pérez, Juana Pérez, que ayer, no sé, vivía en una casita bastante humilde, hoy tiene una super quinta, hoy se mudó para una urbanización súper lujosa, o esa persona que ayer andaba a pie, hoy anda en una camioneta de 50, 60 mil, 70 mil dólares. A eso es que me refiero cuando hablo de las ovejas negras. Recuerdo en algún momento, Chávez, hay un video esos que anda rodando siempre por las redes sociales donde él decía, mire, cuando ustedes vean a esa persona en ese pueblo o a ese alcalde o a ese funcionario que normalmente andan con su camisa casi que roja rojita, gorra roja rojita, franelilla roja rojita, pantalones rojo rojito, interiores rojo rojito. Tú dices, y al final no es más que sinónimo de corrupción, de antivalores, de clientelismo, de prepotencia, de egolatría. Hay que denunciarlo y hay que tomar decisiones con esa persona y obviamente esa persona no puede estar dentro del proyecto político bolivariano porque esa persona es una antítesis de los valores y principios del proyecto político bolivariano, nada más antagónico al proyecto político bolivariano que esas ovejas negras, que esos corruptos. Entonces, esas personas lamentablemente las tenemos hoy, existen hoy. ¿Son una minoría dentro del proyecto político? Sí, son una minoría, efectivamente, pero existen. Y como existe, entonces hacen muchísimo ruido.
porque normalmente nosotros no hipervisibilizamos el buen ejemplo, que es la mayoría de nuestra militancia, sino que hipervisibilizamos entonces es el antiejemplo, es la oveja negra, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. Hay que revisar eso y con esas ovejas negras que nos hacen muchísimo daño, yo siento que hay que tomar decisiones ejemplificantes, no tanto como las que tomaba Robespierre, pero creo que hay que tomar decisiones que hagan que ese otro que intente convertirse en una oveja negra lo piense dos veces. Entonces, eso es parte de ese reconocimiento de elementos que tenemos presentes en nuestro proyecto político y que debemos cambiar, que debemos entender que son taras, que son errores que no podemos seguir reproduciendo. Lo otro, efectivamente, lo que hoy hace nuestra presidenta encargada y el alto mando político, porque no es solo ella, ya incluso el alto mando político ha dicho que muchas de esas cosas las dejó escritas nuestro presidente Nicolás Maduro, que muchas de esas cosas, incluso en la comunicación que él puede hacer desde la prisión, las ha instruido, y lo que digo es que yo siento que lo que se está haciendo es lo correcto. ¿Y por qué? Porque siento que se enmarca uno dentro de ese espíritu de autocrítica, de hacer las correcciones necesarias, de entender que como proyecto político hemos cometido errores, hemos tenido fallas, y lo más importante, más allá de esas fallas, como ya dije, es que tenemos la capacidad de hacer las correcciones necesarias sin sacrificar nuestros principios ulteriores, porque creo que eso está absolutamente vigente, que es nuestro pensamiento bolivariano y es la construcción de ese socialismo a nuestra manera, es nuestro socialismo. Entonces, yo ahí apoyo y tengo que decirlo absolutamente lo que está haciendo el quehacer de nuestra presidenta encargada y del alto mando político. Y cualquier duda, yo no voy a caer en ese tema personal, pero siento que cualquier duda sobre ese quehacer y mucho más sobre sus personas es en este momento absolutamente impertinente. No voy a decir sospechoso, no voy a caer en eso, pero es absolutamente impertinente, y creo que detrás de esas afirmaciones lo que hay son motivaciones estrictamente emocionales y no racionales. Y ya para cerrar esto, porque no pensé que me iba a tardar tanto, antes de leer algunos comentarios ahí, gracias a quienes nos escriben o a quienes me escriben, que yo creo que es importante que tengamos presente, insisto, en el plano estructural, la construcción de lo nuevo, la construcción de nuestro poder comunal, la construcción de nuestra nueva economía socialista, la construcción de lo nuevo en general, hermano, yo siento que tiene que partir de dos principios. Uno, el convencimiento, es decir, desde lo hecho, desde lo concreto, nosotros tenemos que demostrar, tenemos que convencer desde los hechos que lo nuevo, que lo nuestro es mucho mejor a lo existente. Y a partir de ese convencimiento, entonces nosotros vamos a hacer que eso viejo, que eso que ya existe, que esas estructuras de poder, de gobierno que ya existen, entonces efectivamente no son pertinentes o son menos efectivas, menos justas que la que nosotros estamos construyendo, y en esa misma medida el venezolano, el ciudadano de a pie, se va a convencer que eso nuevo que nosotros estamos construyendo es lo pertinente, ¿sí? Entonces el tema de convencer desde los hechos es fundamental. Y lo segundo es la coexistencia con eso viejo. Es decir, tú no puedes construir eso nuevo desde el decreto y desde el desconocimiento de lo viejo, de lo existente. Nosotros debemos construir eso nuevo desde el convencimiento y bajo el principio, bajo el paraguas de la progresividad, desde la coexistencia con eso viejo. Y demostrar en los hechos concretos que eso nuevo que nosotros estamos construyendo, que estamos proponiendo, efectivamente es mucho más conveniente para nuestro pueblo, para nuestros ciudadanos de a pie, que lo que hoy tenemos, tanto en materia de modelos de gestión de gobierno,
como en materia de relacionamiento social, como en materia de nuevas unidades económicas y nuevos relacionamientos económicos, etcétera. Nosotros tenemos que demostrar que eso, por ejemplo, yo que trabajé mucho tiempo en el caso de agricultura y que el comandante Chávez invirtió muchísimo esfuerzo y dinero, recursos a esas nuevas unidades de producción que nosotros intentamos poner en marcha desde una concepción socialista. Recuerdo, dentro de lo que recuerdo, estaban los saraos, después estaban creo que eran los núcleos de desarrollo endógeno, después estaban los fundos zamoranos, después, o sea, hubo varias experiencias, hubo muchos recursos, se le invirtió muchos recursos, hubo mucho apoyo público. ¿Qué pasó aquí? Se le acabó la pila, ahora, ay Dios mío, ahora se le acabó la pila, fue al sustento. Ya, vamos a ver cómo hacemos aquí para ir cerrando, porque ahora se le acabó la pila, ya, denme un segundito, ¿sí? Ya, denme un segundito aquí. Ay, Dios mío querido, ¿cómo se...? Ya, vamos un momento aquí, ya, denme, por favor, un segundo, ¿sí? Ya, un segundito aquí también en YouTube. Vamos a ver, ya, ay, Dios mío, aquí. Ajá, creo que estamos de regreso. Bueno, estamos en vivo y hoy se ha apreciado todo con este tema de la batería, del teléfono, del soporte, bueno, estamos en vivo. Ajá, entonces les hablaba de la experiencia en el tema agrícola y hay que reconocer que, mira, que no funcionó por diversas razones, pero lo concreto es que esas experiencias productivas desde otro concepto no funcionaron. Habría que revisar por qué no funcionaron, hacer los ajustes necesarios, porque yo sí creo que hay que construir nuevas unidades de producción desde lo colectivo, desde el esfuerzo, desde la planificación de la comunidad, ¿verdad? Y no desde la propiedad de una sola persona. Yo sí soy de los que cree que esa... Ya, me van a... Ya, pero es que todo se está apreciando, ¿sí? Ok. Ay, Dios mío, querido, paciencia. Ok. Bueno, creo que hoy vamos a tener que ir porque hoy se ha apreciado todo y bueno, nada. Cuando las cosas no se pueden, no se pueden, ¿sí? Bueno, nada, ajá. Entonces, en esas experiencias, tú dices, mira, tienes que hacer la evaluación del por qué, ¿verdad? No lograron funcionar, hacer los correctivos necesarios desde el convencimiento que necesitamos construir nuevas unidades productivas, económicas y nuevos relacionamientos. Pero eso no quiere decir que yo desconozca los que existen. Eso no quiere decir que yo no incluya, incluso en mi gestión de gobierno, a los que existen. O sea, son cosas muy distintas y yo creo que en este segundo camino
es en el cual estamos en este momento avanzando y desde, insisto, la revisión estructural después de 26 años de que hemos tenido, que hemos hecho, qué errores se han cometido, cuáles son las oportunidades, cuáles son las características del nuevo momento histórico, y desde esa evaluación estructural entonces tú tomas decisiones. Y tú dices, en esa misma línea es que yo justifico o sustento cuando digo apoyo absolutamente lo que está haciendo el alto mando político, apoyo absolutamente lo que está haciendo nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, ¿sí? Y bueno, ya, para ir cerrando, porque ya tenemos 1 hora, 2 minutos aquí, ¿sí? No voy a poder leer los de TikTok porque casi que si muevo el teléfono se cae. Pero sí vamos a leer acá algunos que tenemos. Rebeca Hurtado. Hola Jesús, bendiciones. Es verdad, el pobre va preso, no tiene defensa. Con todo respeto, debería eliminarse esa figura de defensor del pueblo, pues parece más una figura decorativa que funcional. Mira, te digo sinceramente, yo creo que no hay que desaparecer la Defensoría del Pueblo, Rebeca. Yo siento que hay que, primero, colocar a un defensor del pueblo que cumpla un poco con el perfil que se necesita. Creo que eso es una figura muy potente en la defensa de los derechos ciudadanos y creo que hay que hacer, incluso si me preguntan a mí, ¿tú estarías de acuerdo con que el nuevo defensor del pueblo sea una persona ligada a los sectores de oposición? Yo te diría que sí, estaría totalmente de acuerdo con que eso sea así. Pero creo que es una institución muy potente, solo que lamentablemente no ha sido aprovechada como debe ser aprovechada. Igualmente, Rebeca dice, estoy de acuerdo con todos los sectores que deben reconocerse, pero digamos que existe, y no es mentira, una persecución nada sana, hasta violenta, con aquellos que creemos en el pensamiento de Chávez. Es paradójico, pero sí, yo conozco muchos testimonios de esto dentro de la administración pública, incluso, donde pareciera que ser chavista es un pecado, ¿no? Sí, es una desgracia y eso es una realidad que tenemos presente, insisto, porque al parecer o las personas a las cuales delegamos responsabilidades de gobierno, de dirección, lamentablemente no son las más indicadas. Alfa Centauri nos dice aquí, políticos como Capriles Radoki, Henry Falcón, por ejemplo, no tienen moral ni para hablar ni para tratar de lavarse la cara ante el país al hacer vida dentro de la Asamblea Legislativa. Creo que parte de eso. Yo obviamente no comparto mucho el quehacer de estos dos personajes, sin embargo, reconozco que decidieron quedarse en Venezuela, que decidieron hacer política desde Venezuela, a diferencia de, sí, tengo que decirlo, de las ratas estas que están allá en Miami. Y bueno, un poco eso, gracias, bueno, listo, vamos a cortar por ahora, de repente nos vemos en un rato, sí, vamos a actualizarnos en las noticias, pero bueno, tenía que decirle esto en relación a este debate que hay en este momento, sí. Gracias a quienes estuvieron ahí, a quienes incluso opositores, pero bueno, se toman su tiempito para vernos y para escribirnos, gracias, más allá de los comentarios. Gracias por estar ahí, porque eso es lo importante, que tengan la capacidad de escucharnos y escribirnos, ¿sí? Entonces, nada, nos vemos en un rato. En nombre de Dios, buen apetito para todos, ¿sí? Saludos.